Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 4 temas muy importantes para entender lo que viene ocurriendo en el mundo. Primero, vamos a hablar sobre la situación en Honduras luego de que estallara un escándalo de corrupción que envuelve a la familia presidencial y al narcotráfico. En segundo lugar, vamos a hablar sobre lo que ha venido pasando en Brasil luego de que se suspendiera la plataforma X, o como también es conocida Twitter. También vamos a hablar sobre las elecciones estatales en Alemania, en las que la derecha ha ganado bastante terreno. Y por último vamos a hablar sobre la orden de arresto que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia contra Edmundo González, el presidente electo de Venezuela. Pero vamos a comenzar primero con lo que pasa en Honduras, porque es un tema bastante complejo que ya lleva bastante tiempo y vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Ha estallado en Honduras un escándalo de corrupción que involucra al narcotráfico y a la familia de la presidenta Xiomara Castro. Xiomara Castro está casada con Manuel Zelaya, un gran político de carrera en Honduras, y lo que ha pasado es que se ha difundido un video del 2013 en el cual Carlos Zelaya, que es actualmente diputado y cuñado de Xiomara Castro, está negociando con unos cabecillas narcotraficantes y ellos les están ofreciendo alrededor de $600.000 para apoyar en la campaña de ese año. Ese año Xiomara Castro postuló a la presidencia, pero perdió. Y lo que se está denunciando en estos momentos es más o menos que los narcotraficantes tienen en su bolsillo a la familia Zelaya Castro. Esto es bastante preocupante. Lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días es, por ejemplo, que la presidenta Xiomara Castro ha salido a decir que lo que hay es una campaña en contra de ella y de su familia porque se viene el proceso electoral del 2025 y lo que se estaría intentando es alterar la voluntad popular en Honduras. Y por otro lado también han habido cambios en los ministerios porque el hijo de Carlos Zelaya era también ministro de Defensa y ha tenido que renunciar debido a esto. Hay, digamos, bastantes problemas que vienen de este caso por el que la corrupción y el narcotráfico son un problema muy fuerte en Honduras. Así que vamos a conversar sobre todo esto, sobre cómo impacta esto a la política hondureña, y para eso nos acompaña desde Washington, D.C. el abogado y experto en riesgo político Edgar Ortiz Romero. Bienvenido, Edgar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, quería preguntarte sobre este tema porque es un tema bastante interesante y creo que también bastante complejo, que ha tenido varias consecuencias, ¿no? Porque también estamos hablando de que se ha cancelado el acuerdo de extraditación con Estados Unidos y también se han evidenciado los vínculos con Venezuela. ¿Qué es lo que viene pasando en Honduras en los últimos días? Mira, yo creo que lo que está pasando en los últimos días es algo grave por dos razones. La primera, diría que hay un problema estructural de más largo plazo en Honduras, que es, bueno, la idea de narcoestado, ¿no? Recordemos que Xiomara Castro, el Partido Libertad y Refundación, le gana las elecciones al Partido Nacional de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, quien fuera presidente de Honduras 2 periodos, está hoy condenado por narcotráfico en Nueva York. Entonces, el hecho de que también el Partido Libertad y Refundación esté en temas de narcotráfico, como se ha señalado, bueno, nos indica que Honduras es prácticamente un narcoestado, ¿no? El narcotráfico ha permeado a todas las instancias del Estado. Ahora, lo segundo es que efectivamente en estos últimos días se ha tensado la relación con Estados Unidos, pero también se ha evidenciado los colores del gobierno de Xiomara Castro, que ha sacado todo el armamento para defender y justificar esos nexos con el narcotráfico, disfrazarlos de un mensaje político, diciendo bueno, que todo esto que ocurre es un intento de golpe de Estado por parte de Estados Unidos, y blindarse, ¿no? Tratando de cancelar este acuerdo de extradición con Estados Unidos y de alguna forma proteger a esa estructura de narcotráfico que lo rodean. Termino con esto. Recordemos que la primera declaración que da origen a toda esta crisis es una afirmación de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, que se quejó por la reunión del ministro Zelaya, el ministro de la Defensa Zelaya, con Vladimir Padrino López, porque ella dijo: me sorprende ver al secretario de Defensa de Honduras con un narcotraficante como Vladimir Padrino López. O sea, hay algo más grande detrás. Sí, y valdría la pena aclarar que Vladimir Padrino es parte del régimen de Nicolás Maduro y también está asociado a varios cárteles de drogas. Pero justo antes de entrar al vínculo de Venezuela, me gustaría preguntarte, justo por la familia Zelaya, ¿no? ¿Cuál es el rol que tienen en la política de Honduras y qué consecuencias puede tener la renuncia de Manuel Zelaya como diputado y la de Carlos Zelaya como diputado y la de Manuel Zelaya como ministro de Defensa? Bueno, yo creo que hay que recordar, bueno, o contarle a la audiencia internacional, ¿no? Que tal vez no sigue tan de cerca Centroamérica, que realmente Xiomara Castro es una figura que sube a la política gracias a Manuel Zelaya, ¿no? Quien fuera presidente de Honduras,
y haya sido, bueno, defenestrado del cargo en 2009 en términos un poco complejos, ¿no? En lo que se llama un golpe de Estado. Pero el asunto es que Mel Zelaya siempre fue un personaje muy vinculado al socialismo del siglo XXI, era muy amigo de Hugo Chávez, y esa era un poco la órbita en la que se movía Mel Zelaya. Cuando Xiomara llega a la presidencia, siempre se supo que Manuel Zelaya era realmente quien movía las palancas o quien mueve las palancas del gobierno hondureño. Entonces, sin duda es un golpe fuerte al celayismo, que es prácticamente la parte más importante de esta estructura de poder en Honduras, el hecho de que dos de sus piezas, ¿no? El cuñado de Xiomara Castro, el sobrino de Xiomara Castro, de los Zelaya, ¿no? José Manuel Zelaya Rosales y Carlos Zelaya, hayan debido renunciar. Eso le da un golpe muy fuerte de legitimidad al celayismo de cara a las elecciones que vendrían el otro año en Honduras. Y ya sobre el vínculo con Venezuela, digamos, ¿cuál es la relación es, tú crees, más ideológica o es por el tema del narcotráfico? Bueno, yo creo que pareciera ser una relación compleja, ¿no? Sí hay algún tema ideológico, sí es cierto que el Libre es un partido de izquierda, pero en el fondo creo que lo que estamos viendo en la región es que ese discurso de izquierda también sirve para encubrir negocios oscuros. Y creo que los problemas de Honduras y del régimen de Zelaya Castro va un poco más allá. Recordemos la cercanía con Nicaragua también, ¿no? Hay que decir que Nicaragua es una dictadura feroz, quizás de las más sanguinarias hoy de América Latina, compitiendo con la de Caracas, pero más violenta, ¿no? Y Castro ha defendido a capa y espada el régimen de Ortega también. Entonces, pareciera ser que la ideología sí está ahí presente, pero que en el fondo hay un mega negocio más oscuro que tiene que ver con el narcotráfico que está detrás de toda esta, digamos, armazón política que vemos hacia afuera, ¿no? ¿Y cuál es el rol de Vladimir Padrino López en esta situación? Bueno, Padrino tuvo una reunión con el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Entonces, eso provocó la ira de Estados Unidos, porque recordemos que el régimen de Nicolás Maduro es considerado, bueno, un narcorrégimen, ¿no? El que es el cartel de los soles, ¿no? Cuyos líderes son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y Vladimir Padrino como ministro de la Defensa, ¿no? Ahora encargado de la represión en Venezuela, pues es una pieza fundamental de ese rompecabezas del cartel de los soles. Entonces, ver sentados a un secretario, un ministro de Defensa de un país como Honduras, junto a Vladimir Padrino, fue algo que francamente sacó de sus casillas a la Embajada de Estados Unidos, con razón, yo creo, y eso motiva este enfrentamiento, y eso es lo que primero motiva las palabras de Xiomara Castro para atacar el tratado de extradición. Antes de entrar, digamos, a las consecuencias internacionales que puede tener esto, quería preguntarte por las elecciones del 2025, porque justamente la presidenta ha argumentado que eso es una especie de ataque en su contra para evitar, digamos, que de repente continúe su proyecto político en el 2025. ¿Tú crees que va a tener algún tipo de efecto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Digamos, creo que de por sí el gobierno de Xiomara estaba debilitado antes de este incidente y me parece que esto le asesta un golpe aún más fuerte. Lo que pasa es que en Honduras hay dos temas que hay que recordar. El primero es que se gana con mayoría relativa. Es decir, ganas en primera vuelta si sacaste como en Perú en 2021, ¿no? Que Pedro Castillo sacó, no sé, 15 puntos y tal, hubiera ganado en primera vuelta él, ¿no? Entonces, allá no hay segunda vuelta. Entonces, podría ser que en un resultado muy apretado repitan, pero realmente con esta caída de popularidad lo tienen más difícil. El segundo problema es que también el Partido Nacional, que es virtualmente la oposición, está manchado con el caso de Juan Orlando Hernández. Así que, bueno, pareciera ser que el gran ganador de todo esto es el Partido Liberal, que parecía muerto, ¿no? En Honduras se dio bipartidismo, Partido Nacional, Partido Liberal. El Partido Libre era como el tercero en discordia que llega a la palestra. Pero ahora parece que el Partido Liberal podría tener alguna oportunidad en las elecciones del año que viene. Bueno, en política nadie nunca está muerto, ¿no? Siempre las cosas cambian y uno nunca sabe quién puede resurgir. Pero, digamos, ya entrando al tema internacional, porque este vínculo de extradición con Estados Unidos que se ha roto, ¿cuál es tu interpretación de lo que ha ocurrido y por qué, digamos, se ha llevado a cabo esto? Mira, yo creo a ver, los colores de Castro Zelaya se habían mostrado varias veces. Comentábamos antes lo de Venezuela y Nicaragua, pero también hay que recordar que
que ahora que Honduras tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, también hubo un problema grande diplomático por aquel comunicado en el que unilateralmente Honduras felicita a Vladimir Putin por su triunfo en las transparentes elecciones de Rusia. Entonces, es decir, Honduras está en la órbita de Rusia, en la órbita de China, en la órbita de Irán, en la órbita de Venezuela, etcétera. Y eso complica mucho las relaciones con Estados Unidos por diversas razones, no solo el narcotráfico. Entonces, creo que esto eleva las tensiones a un nivel mayor y pone a la región centroamericana, que tradicionalmente había estado más afín a la órbita de Estados Unidos, en una situación francamente compleja. Recordando que nosotros, para Sudamérica es un poco extraño, pero en Centroamérica, Guatemala, Honduras, solíamos estar con Taiwán, por ejemplo. Y rápidamente Xiomara Castro se fue con China. Entonces, hay mucho más que el problema de narcotráfico de tal. Hay un acercamiento más duro cada vez a ese eje complejo China, Rusia, Irán. Justamente sobre eso quería preguntarte. ¿Tú sientes que en la región, digamos, en América Centro, está habiendo una tendencia más marcada hacia la izquierda? Y en todo caso, ¿qué pueden hacer, digamos, los partidos que creen en las ideas de libertad para luchar contra esta situación? Complejo, ¿no? Porque estás entre dos fuegos. Diría yo que Nicaragua es un caso perdido. La próxima Cuba, ¿no? Es difícil pensar que en el corto plazo Nicaragua pueda salir del abismo en el que cayó. Y Honduras, evidentemente, es un giro a la extrema izquierda muy complejo, pero también está El Salvador, ¿no? Que si bien la retórica de Bukele no es de extrema izquierda, todo lo contrario, ¿no? Es una retórica que casa más bien dentro de los esquemas conservadores, tampoco es una retórica pro libertad, tampoco es una retórica, bueno, es una relación compleja con Estados Unidos, que sería un poco tu aliado natural, ¿no? En términos de valores occidentales de defensa de la democracia, Estado de Derecho. Así que yo creo que son horas bajas para los valores de la libertad y la democracia en la región. Y sin duda, esto nos invita a pensar profundamente cuáles son nuestras estrategias para defenderla ante estas amenazas, ¿no? ¿Y cómo evalúas las alternativas, digamos, de repente más liberales que hay en Honduras? ¿Cómo están haciendo el trabajo y, digamos, podrían estar encaminadas a tener un rol más preponderante? Sí, yo creo que sí. Creo que a nivel, por ejemplo, sobre todo de tanques de pensamiento, centros de investigación, hay un rol muy importante. Está la Fundación Eleutera. Yo creo que ellos han tenido una voz importante en Honduras frente a todo esto, además desde un largo tiempo atrás, ¿no? Y creo que en estos momentos cobran mucha legitimidad lo que han dicho, lo que han defendido. Y bueno, también han estado en el fuego cruzado con el gobierno de Xiomara por el ataque que le planteó Xiomara a las zonas especiales de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que las ideas de la libertad están vivas en Honduras, dando la batalla, pero sin duda tienen un enemigo enfrente muy fuerte que se los está poniendo difícil. O ciertamente, a veces cuando suceden situaciones más extremas como lo que estamos viendo en Honduras, también da paso para que haya una resistencia mucho más fuerte y que la gente también despierte lo que está ocurriendo en varios países en la región. Muchas gracias por acompañarnos, Edgar. Siempre un gusto, ¿eh? Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en Brasil, que se ha suspendido temporalmente la plataforma X, también conocida como Twitter. Hace unos días el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil emitió un fallo en el que señalaba que la empresa X había cometido una serie de fallas, entre las que estaba que se le habían requerido información y se había pedido que se bajen algunas cuentas que estaban generando desinformación o noticias falsas. Y frente a la negativa de esta plataforma de entregar esa información y de cancelar esas cuentas, lo que ha ocurrido es que se emitió un fallo en el que se ha anunciado la suspensión temporal de esta plataforma. A esto el CEO de la empresa, que es Elon Musk, el presidente de la empresa, lo que ha hecho es señalar que el juez que ha emitido este fallo está cometiendo un crimen está cometiendo un crimen porque está violando la libertad de expresión de los brasileños. Entonces estamos en una situación compleja porque además estamos viendo otros casos en el, por ejemplo, el presidente de Telegram ha sido encarcelado en un país europeo. Por otro lado, también está el tema de que en la misma región, en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha también cancelado el acceso a la plataforma X. Entonces estamos viendo
una serie de decisiones de otros países que también involucran, digamos, un sentimiento similar en contra de ciertas plataformas de difusión de noticias y de difusión de información. Para hablar sobre este tema y sobre lo complejo que puede ser y las consecuencias que puede tener para la libertad de expresión, nos acompaña desde Lima, Perú, el abogado Pablo Sánchez. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Araceli. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá. Me gustaría hablar contigo sobre este tema de Brasil y lo que viene pasando con la plataforma X. ¿Por qué crees que se ha dado esta suspensión y, digamos, qué efectos podría tener en la libertad de expresión? Bueno, me parece que es obvio porque se ha dado la suspensión. Creo que podríamos todos estar de acuerdo que es que Brasil poco a poco, cada día más retrocede en la democracia y avanza hacia una dictadura comunicacional, ¿no? Que es la línea de Lula y ha sido históricamente la línea de Lula desde que ha sido candidato a la política brasileña. O sea, Lula siempre ha tenido una política de censurar los medios de comunicación. No olvidemos que además Lula ha sido el aliado histórico del chavismo en Venezuela. Entonces, era razonable que pasara esto. Lo que sí me parece es una paradoja, Araceli, y es que en principio Elon Musk compró Twitter, hoy X, justamente para luchar contra la censura que había en Twitter sobre ciertas cuentas, y lo que me parece una paradoja es que justamente él haya sido censurado por haber cambiado justamente la política de Twitter de la censura, ¿no? Es una paradoja interesante. Las consecuencias son interesantes también y son muy complejas. Y allí sí creo que es interesante incluso el debate a nivel no solamente de lo que ocurre, sino a nivel del futuro, ¿no? Sobre lo que podría pasar en el futuro. Las políticas que tiene X para manejar el tema de las noticias falsas, ¿no? Que esa es como la excusa que se ha usado para suspender temporalmente X, porque ha sido un tema de bastante debate a lo largo de los años y yo creo que Twitter ha conseguido una fórmula bastante interesante, que es, digamos, los comentarios de la comunidad, digamos, diciendo como que esa noticia no es verdad porque ha generado esta declaración. Entonces, es particularmente peculiar que cuando ya se ha encontrado una fórmula que funciona bastante bien, la razón para suspenderla sea que no se está luchando contra los fake news, por ejemplo. Mira, sí, pero ahí me pongo, si me permites, más abogado, si te parece. A nivel legal, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿quién está violando el honor o reputación de una persona? O sea, cuando tú haces una noticia falsa, en principio la víctima es la persona que está señalando en esa noticia falsa, ¿no? La pregunta correcta que entonces se tiene que hacer la justicia es, ¿quién es el que generó esa noticia falsa? O sea, ¿quién es el responsable de crear confusión en la sociedad? ¿O quién es el responsable de haber dañado la reputación o el honor de una persona? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿eso lo hizo X o lo hace el que coloca la nota en X? Y para que se vea por qué la pregunta es importante, te pongo una analogía. Si yo me paro enfrente de una plaza pública y empiezo a decir barbaridades y mentiras sobre ti, en ese caso, no, el responsable no es la Municipalidad de Lima. El responsable de haber hecho eso tampoco es el dueño de la plaza o el dueño del restaurante, en caso yo lo haga en un restaurante. El responsable de la mentira soy yo. Entonces tenemos que empezar a entender que las redes sociales no son los autores de las noticias, sino son las plazas públicas virtuales. Entonces, decir que X o que Facebook o que Google, en el Perú ya hay precedentes de Google contra Google diciendo que Google es el culpable de los casos de difamación en el Perú. O sea, es un fenómeno mundial. Lo que pasa es que Elon Musk ha hecho esta particular censura famosa, porque Elon Musk le encanta recibir flashbacks y le encanta recibir primeras planas. Es por la personalidad de Elon Musk, que es una personalidad muy parecida a patológicos como Donald Trump o gente que siempre le encanta llamar la atención. Pero lo que ha pasado con Twitter está pasando hace más de 10 años con todas las demás redes. En toda América Latina, y en toda Europa, y en toda África, y hasta en Estados Unidos, hay un montón de sentencias que culpan a Google, a Twitter, a Instagram y a Facebook de justamente difamar o fake news, cuando en realidad ellos son, repito, las plazas públicas donde se transfiere la información. No son responsables de lo que dice la gente. Entonces, hay que hacer esa diferencia
porque además de, lo coincido contigo, el mecanismo del mercado ha sido, la sociedad sola ha descubierto en redes sociales eh, que puede en sus comentarios señalar la falsedad de una noticia, que es más o menos como funciona Wikipedia también, que es que si tú colocas una nota falsa, las personas que editan Wikipedia inmediatamente dicen esto es una nota probablemente falsa y la bajan. Entonces, esta es una forma de bajarla, digamos, con los comentarios. Si tú ves en los comentarios que es falso, ya no la vas a leer o no vas a creer en ella. Pero aún si eso no ocurriese, aún si una noticia fuese falsa y las personas no hicieran ese trabajo de verificación en los comentarios, aún en ese caso, a nivel legal, quien ha hecho la difamación no es la plaza pública, no es el lugar donde uno coloca los comentarios. Porque incluso si llevamos este razonamiento más allá, lo que estamos haciendo es crear un altísimo costo para las redes sociales, donde básicamente ya nadie va a poder decir nada porque Twitter, Facebook, Instagram y todas las demás plazas públicas virtuales van a tener que censurar a todo el mundo porque no sabes qué susceptibilidad psicológica eres con cada comentario. Entonces las redes sociales van a dejar de ser redes sociales, van a ser redes de otra cosa, pero definitivamente sociales no van a ser porque nadie va a poder hablar de la sociedad, que es lo que se supone uno habla en este tipo de redes. Y justamente parte de la razón por la que es tan escandaloso, digamos, es por la presencia de Elon Musk, que también se ha comprado un poco la pelea y ha comenzado a mandar comentarios en contra del juez que emitió el fallo, por ejemplo. ¿Cuál es el rol que crees que juega Elon Musk en todo digamos, esta cruzada en las redes sociales en contra de los intentos de censura? Mira, Araceli, yo no creo en Elon Musk. Yo creo que Elon Musk es un estafador como el estafador que creó Enron hace 30 años en Estados Unidos. Esa es mi opinión personal sobre Elon Musk. Así como Elon Musk dice que lo que le han hecho a él es un crimen de lesa humanidad y que el juez merece estar preso, el juez supremo de Estados Unidos, lo mismo pienso yo de Elon Musk. Entonces, a mí en lo personal, a mí Elon Musk no me genera confianza. Es un hombre que ha creado un montón de negocios, que lo ha hecho para conseguir dinero y luego ha quebrado esos negocios. Entonces, en lo personal, a mí Elon Musk no me gusta. Pero mi opinión personal no tiene nada que ver y no puede impedir que una persona pueda expresarse libremente. Me explico. Lo que está generando el problema ahorita con Elon Musk es que Elon Musk ahorita se le acaba de abrir una posible demanda contra el gobierno brasileño por todos los daños y perjuicios que ocasiona haberle prohibido su red en el país con más población de América Latina. Y eso es muy importante porque imaginemos que X demuestre que al mes obtenía 100 millones de dólares en ingresos en Brasil. Con esta medida, él podría ir a un tribunal internacional y pedir que se obligue a Brasil a pagar todo el lucro cesante y todo el daño que ha ocasionado esta prohibición todo el tiempo que dure. Entonces, es una paradoja porque X con esto no es que se debilita, sino que sale fortalecida. La controversia, los problemas, este tipo de censuras, como históricamente se ha podido ver, quien beneficia usualmente en comunicación social por lo menos es al censurado. Si yo prohíbo un libro, todo el mundo quiere leer ese libro. La única forma que yo tengo de evitar que la gente lea ese libro, en todo caso, es no prestando la atención al libro. Pero eso no es lo que ha generado Lula da Silva y en verdad el Tribunal Supremo de Brasil a través de la censura con Elon Musk. Yo creo que esto fortalecería en todo caso a Elon Musk, fortalece en todo caso el proyecto de X como un medio de comunicación sin censura, que repito, es una idea que no es de él, es de Trump. No olvides que Trump creó una red social supuestamente para hacer esto también, y es esta red social que nadie usa, que obviamente las redes sociales no dependen de las personas que las patrocinan. Entonces eso es lo que yo creo que más bien con esto X no sale perjudicada. Esa es la historia que él quiere que nos creamos, porque esa es una historia que vende noticias, que vende titulares. Estamos hoy a las 9 de la mañana un jueves justamente para hablar sobre esto. Pero realmente creo que es al revés. Creo que Elon Musk y en realidad Twitter, X, sale fortalecida con todo lo que ha ocurrido. No me parece, en cambio, que es lo que pasa lo mismo con Brasil. Creo que Brasil sí sale perjudicada con este fallo, porque se está acusando ahora a Brasil de censurar la libertad de expresión cuando, repito, esto no es nuevo, esto se está haciendo hace más de 10 años en todo el mundo. En el Perú, o sea, hay más de 40 sentencias en contra de Google por la misma noción de censura, de tú no puedes hablar mal de las personas, no puedes hacer fake news, cuando en todo caso serían las personas que emiten esos comentarios. Pero claro, el punto es que la noticia ahora está, los ojos están sobre Brasil
y en realidad yo no sé qué gana Brasil con esta mala publicidad en vez de tratar de atraer inversiones internacionales y tratar de negociar con Elon Musk y decirle a Elon Musk, mira, limitemos esto o logramos hacer algo de esta manera y a cambio te damos algún tipo de beneficio tributario o que por lo menos pagues impuestos. O sea, la solución nunca es prohibir nada y creo que esa es la tragedia de Brasil en este momento. Y quiero regresar a algo que dijiste al inicio sobre, digamos, la trayectoria que tiene Lula, digamos, censurando o teniendo problemas con el tema de comunicación en Brasil, porque, digamos, pasa lo mismo con el régimen de Nicolás Maduro, pasa lo mismo con otros líderes del socialismo del siglo XXI en la región. Entonces quería preguntarte por la relación que tienen estos líderes de izquierda con la libertad de expresión. Sí, históricamente los líderes de izquierda son estatistas y a ningún Estado le gusta la mala prensa, entonces tienden a prohibirla. Pese a que estamos quizá en el momento de la humanidad más libre de la historia, que nunca ha existido tanta libertad de expresión como la hay hoy, también es cierto que la camisa de fuerza, si se quiere, de la libertad de expresión es la supuesta difamación. Entonces, el problema es más allá, es si la difamación realmente existe o no. ¿En qué consiste la difamación? La difamación consiste en dañar la reputación de alguien. Y esto es una diferencia legal importante, porque usualmente se cree que la difamación es cuando yo digo una mentira de alguien. Eso, Araceli, no es difamación. Difamación es incluso si yo daño la reputación de alguien, aún diciendo algo cierto de alguien. O sea, por ejemplo, si yo digo que Nicolás Maduro es un asesino, así él sea un asesino, si yo lo digo públicamente, eso es también difamación, porque lo que busca el delito de difamación es cuidar la reputación de alguien al margen de lo que haya hecho. Es decir, que tú no salgas perjudicada como persona por lo que piensan los demás. Esta idea de delito de difamación es una idea, en cierta forma, comunista y roja, porque lo que busca es que obligar a la sociedad a que tenga opiniones buenas sobre las personas, así esas personas hagan cosas malas. Entonces, si te das cuenta, el delito de difamación, el delito de perjurio y el delito de estos de daños a la persona como un ente moral son fundamentalmente aplicados en países socialistas. Tú incluso puedes medirlo. Si empiezas a ver la cantidad de sentencias que hay declarando difamación o cantidad de sentencias evitando ciertas impresiones o publicaciones en medios de comunicación, te das cuenta que eso siempre está del lado de los gobiernos de izquierda. Los gobiernos de derecha liberales, porque también hay gobiernos de derecha que censuran, son más bien gobiernos que desincentivan esta condena porque la sociedad no puede opinar. Y yo más bien creo que debería ser al revés, porque sorry que lo ponga de esta manera, pero ¿acaso a la sociedad no le interesa saber quiénes son los asesinos y quiénes son los que incumplen sus contratos a los demás? Si una persona ha cometido un homicidio o si una persona se ha portado mal y ha robado, no debería ser al revés y debería hacerse público que esta persona se ha portado mal justamente para que no seamos engañados por esta persona. El delito de la difamación es al revés, no lo permite, te prohíbe hacer eso. Si un ladrón fue un ladrón, no puedes decir que fue un ladrón. Entonces, ese es el peligro. Por eso yo creo que la difamación y en general la censura es un sello de los gobiernos estatistas. Al margen de si son de izquierda o de derecha, pueden haber gobiernos de derecha estatistas. Pero claro, la verdad es que en América Latina el 99% de los gobiernos estatistas han sido, los últimos, por lo menos los últimos 40 años, todos de izquierda. Y justamente entrando a ese tema, uno puede ver los casos más extremos como el caso de Brasil o Venezuela, pero también hemos comentado en el programa antes lo que ha pasado en Estados Unidos, que ha sido denunciado por Mark Zuckerberg, por ejemplo, de que había presiones para que Facebook tenga, digamos, censure cierta información sobre el COVID o sobre la familia de Joe Biden cuando su hijo pasaba por un proceso, digamos, penal en su contra. Entonces, digamos, estamos en una situación en la que sí se puede decir que hay bastante injerencia política en lo que ocurre en las redes sociales y eso también creo que tiene que preocuparnos y que también tienen que generarse los espacios para que haya una defensa de la libertad de expresión en todas las plataformas y que no se pueda censurar con argumentos tan fáciles como el que ha usado el Tribunal Supremo de Brasil, diciendo básicamente que era porque no se habían cerrado algunas cuentas, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Muchas gracias a ti, Araceli, por la invitación. Si me permite un minuto para cerrar una idea. Si esto continúa
y especialmente me refiero a Estados Unidos, si esta tendencia continúa, la tendencia que tú has señalado que es en efecto cierta, las primeras leyes en contra de lo que se publica en redes sociales, en redes sociales son de Estados Unidos, las primeras en el mundo. Lo que va a ocurrir es que Estados Unidos se va a quedar sin empresas en Silicon Valley. Lo que se está viendo es, por ejemplo, que si la censura sigue, las redes sociales van a mudarse a países donde no los penalicen o no los multen por justamente permitir la libertad de expresión. Entonces, otra vez, como uno se da cuenta, ¿no? El cortoplacismo del gobierno. En vez de promover un clima para que las redes sociales crezcan y sean estos grandes negocios que crean tanto dinero, hoy Google tiene un ingreso anual superior a más de la mitad de los países del mundo. O sea, Google es más rico que la mayoría de los países del mundo. Lo que hacen es al revés, están promoviendo que estas empresas se vayan a otros países, como por ejemplo podría ser Estonia, o como por ejemplo podría ser Uruguay, o por ejemplo podría ser el Perú, y allí es la gran oportunidad del Perú, para decirles, por si acaso, acá no multamos a nadie, aquí sí creemos que la gente puede opinar, aquí la difamación y esta idea de Estado censurador no existe y por lo tanto vengan y lo único que tienen que hacer es pagar impuestos y así un país se enriquece a costa del socialismo gringo, ¿no? Correcto, siempre el mercado siempre gana. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Gracias a ti, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre las elecciones en Alemania. Lo que ha ocurrido en los últimos días es que han habido elecciones estatales en los que ha ganado los partidos de derecha han cobrado bastante más fuerza. Hay que recordar que en Alemania gobierna hoy el Partido Socialdemócrata y lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses es que ciertos temas clave para la derecha, como por ejemplo la migración, la economía, han tomado mucha fuerza en este país, con lo cual el discurso de los partidos de derecha ha generado mayor rebote y ha calado más en la población. Alternativa para Alemania, por ejemplo, uno de los partidos de derecha ha logrado más de 20 puntos porcentuales en varios estados clave en ese país, por lo cual vamos a hablar ahora sobre esta situación, vamos a analizar qué es lo que ha venido pasando en Alemania y cómo así los partidos de derecha están cobrando más fuerza. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, Araceli, muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar preguntándote por algo para ponernos en contexto con las elecciones en Alemania, porque ellos tienen un sistema que tal vez no es tan común para los países de América Latina, entonces me gustaría que nos expliques cómo funciona y qué significan los resultados que se han obtenido. Bueno, fueron elecciones regionales. Alemania es una república federal compuesta por distintos Land, ellos lo llaman Land, vendría siendo básicamente estados. Son muy autónomos entre sí. Cada uno, pues digamos, sus distintas gobernaciones. Tienen muchísimas competencias. Y pues bueno, a medida que se van haciendo las elecciones regionales, no son todas en una misma fecha. Cada land, o sea, cada estado tiene sus propias elecciones, su propio calendario electoral. A medida que se van haciendo las elecciones, esto va siendo como un termómetro de lo que es el, digamos, sentir de la ciudadanía sobre cómo se están llevando las cosas políticamente, que también se están haciendo, y muchas veces en parte como una especie de plebiscito de qué tanta aprobación o desaprobación tiene el gobierno central, digamos el gobierno federal, sobre múltiples asuntos. Se hicieron elecciones recientemente en dos land, o sea, dos de estos estados. Uno es Turingia, y el otro es el estado de Sajonia, el land de Sajonia. Y en ambos el partido gobernante de Alemania, es decir, los socialdemócratas del señor Scholz, quedaron muy relegados. En uno de estos estados, en Turingia en específico, el partido considerado de extrema derecha, Alternativa por Alemania, quedó en primer lugar en las elecciones, es decir, ganó las elecciones, y en el otro, en Sajonia, quedó de segundo.
y quedó de primero la CDU, es decir, los demócratas cristianos, el partido tradicional de la señora Merkel, para ponerlo en contexto, y en Turingia estos quedaron de segundo. Estamos hablando de que en ambos estados, tanto la derecha más fuerte como la centro derecha tradicional fueron los que ocuparon los dos primeros lugares, variándose un estado del otro, y el partido gobernante de Alemania quedó muy, muy relegado junto con sus aliados. Estamos hablando de los verdes, los ecologistas y otro tipo de partidos. En los medios de comunicación se ha hablado de, digamos, de esta victoria, pero como una victoria de la ultraderecha, y quería preguntarte, porque esa es una palabra que solemos escuchar especialmente en Europa para calificar a ciertos partidos, digamos, en el caso de Alternativa por Alemania, ¿qué es lo que piensan y si son de ultraderecha? Es un partido, digamos, bastante alternativo. Su jefe principal, el señor Heck, viene de los demócratas cristianos, es decir, de un partido que no es para nada considerado de extrema derecha, el partido de la señora Merkel, y el descontento porque considera este partido bastante tibio en temas centrales como la inmigración, la posición de Alemania en la Unión Europea o el tema del euro, la moneda única. Él pues ha montado tienda aparte, tiene otro partido. Yo considero sumamente peligroso lo que ha venido pasando, que es la banalización del término extrema derecha, porque sí hay gente que es de extrema derecha, no solamente en Alemania, sino a nivel mundial, pero cuando se utiliza un término para banalizarlo, sucede dos cosas. Uno, que se hace difícil y a veces hasta imposible identificar quién es la persona de extrema derecha, porque ya se le está diciendo a todo el mundo. Y número dos, cuando le banaliza, si todo el mundo es extrema derecha, al final nadie lo es. Entonces, al final, pues nadie toma sus precauciones, nadie sabe qué es lo que está sucediendo y eso sí puede terminar haciendo que gente de extrema derecha se cuele. Viendo el programa del partido, yo no lo puedo considerar un partido de extrema derecha. Han habido escándalos de que algunos políticos provienen, sí, de ideas de extrema derecha, han estado vinculados a gente de extrema derecha, han tenido muchos salidas de tono, el partido los ha ido depurando constantemente. No niego que pueda haber todavía gente que sea de alguna de estas tendencias, pero el partido como tal, digamos el partido y su programa, no lo puedo considerar de extrema derecha. Aún así, hayan cosas del partido en el cual yo no esté de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo no puedo decir que alguien que propone la salida de Alemania del euro, cosa con la que yo estoy de acuerdo con la moneda única, yo estoy de acuerdo con el euro, pero yo no puedo decir que alguien que propone la salida de Alemania del euro es extrema derecha. O alguien que dice que hay un problema de inmigración en Alemania es automáticamente extrema derecha. Cuando nosotros vemos cómo han explotado los casos de atentados terroristas en Alemania y últimamente han habido muchos ataques con cuchillos en Alemania. Entonces podríamos decir que a lo mejor hay algunas medidas que son un poco radicales o no muy convenientes, pero no podemos catalogarlos automáticamente de extrema derecha. Entonces, digamos que ese señalamiento y esa banalización del término por parte de la izquierda, yo lo considero bastante poco sano. Ha interrumpido lo que es el debate político sano y creo que termina siendo bastante peligroso. Y termina quitándole también un poco, digamos, el foco a temas, por ejemplo, como la inmigración, que es un tema bien importante en varios países de Europa. Y justamente quería preguntarte por qué importancia tiene este tema en Alemania y, digamos, por qué es un, digamos, problema tan importante de abordar. Bueno, Alemania ya venía teniendo un problema de inmigración como en toda Europa, especialmente con el caso de la inmigración islámica, que es un poco más difícil de integrar a los países europeos que otros tipos de inmigraciones. Por cuestiones lógicas, vienen de una civilización distinta, toma muchísimo más tiempo aprender el idioma, hay muchos choques culturales. En parte, también es un problema socioeconómico porque no es lo mismo la clase media alta marroquí que viene, digamos, hijos de personas educadas, los meten en colegios caros de Marruecos, viajan por el mundo y cuando vienen
pues hay una cierta, digamos, facilidad para conseguir trabajo y asimilarse, o personas que vienen con un nivel socioeconómico muchísimo más bajo, que no tuvieron este tipo de educación, que fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando la señora Merkel aceptó a 1 millón de refugiados sirios en el año 2015. Y eso evidentemente que iba a tener problemas. Vienen de unas sociedades muy distintas y cuando llegan a Occidente, donde, por ejemplo, los homosexuales no son perseguidos y entonces los ven en la calle, sienten rabia, creen que son, digamos, herejes y deben ser atacados. Nadie les dijo que venían una civilización completamente distinta y no tenían esa mentalidad. Entonces, digamos que hubo muchísimos choques. A través de esos choques, muchos les han costado aprender el idioma, por lo tanto, pues su integración a veces ha sido nula. Se han generado muchísimos resentimientos, se han creado sociedades paralelas y muchas veces eso conlleva a la delincuencia. Entonces, ahora, ya varios años después de que ha sucedido este tipo de inmigración masiva, la bomba de tiempo ha empezado a estallar. Han habido ya atentados terroristas, gente que no se pudo integrar y ha descargado su ira y su rabia con cualquier transeúnte que ve en la calle. Y pues si bien no podemos decir que todos los inmigrantes han caído en eso, ni muchísimo menos, de hecho, si nosotros vemos las estadísticas a nivel global, la mayoría de los inmigrantes, incluso de los países islámicos, no participan en este tipo de violencia, pero digamos los alemanes lo que ven es que la criminalidad o este tipo de acontecimientos han ido explotando. Entonces, los alemanes han votado tradicionalmente por el partido de la señora Merkel y ahora por los socialdemócratas y no han encontrado respuestas, no han encontrado solución a muchos de los problemas que han venido aumentando y ahora empiezan a decir, bueno, creo que hay que darle oportunidad a la alternativa, que es justamente alternativa por Alemania. Y no es solamente el tema de la inmigración, sino también el tema económico que desde hace ya un tiempo Alemania ha venido estancándose económicamente y los alemanes están sintiéndose cada vez más preocupados. Me gustaría una pregunta más para terminar. ¿Tú ves algún paralelismo con lo que está ocurriendo en Francia? Digamos, estas sociedades que tienen estos temas como migración, seguridad, economía, agricultura como sus principales preocupaciones y que el discurso de la derecha tal vez está calando un poco más, ¿o crees que todavía es lejana esa situación? Sí, yo veo muchos paralelismos. Quizás la única diferencia es que en Alemania hay más escepticismo hacia el euro que en Francia. Ese sí es un discurso que tiene la derecha en Alemania, que la ha hecho ganar popularidad. Aquí en Francia, más bien, la derecha de Le Pen tuvo que abandonar su idea de abandonar el euro, porque el euro tiene cierta popularidad en Francia. Es decir, no es que los franceses aman el euro, sino que tienen muchísimo miedo a la inestabilidad y prefieren quedarse con el euro antes de cambiar de moneda. Pero en todo lo demás sí hay muchísimos puntos en común, tanto en el tema de la migración, evidentemente, como otro tipo de temas, como es el caso de la economía o incluso como ellos ven el tema de la soberanía. Ambas derechas, tanto la francesa como la alemana, sienten que tanto Francia como Alemania, respectivamente, han tenido una política exterior y una política económica que no compagina con los intereses nacionales, sino compagina con los intereses de otros grupos, otros sectores que no necesariamente tienen que ver con el país. Y estoy hablando, por ejemplo, la política energética, la política, en mi opinión, muy radical hacia las energías verdes, cerrando el tema nuclear, su política industrial o, por supuesto, su política exterior hacia Ucrania. Ambas derechas sienten que la política que han tenido tanto Francia como Alemania en la guerra en Ucrania no compagina con los intereses nacionales de sus países. Correcto. Además, me parece súper interesante y creo que nos da para explorar en otro programa la posición sobre el euro, porque luego, post-Brexit, Alemania tomó un poco la batuta de defender esa moneda. Entonces, me parece interesante que ahora haya un poco más de rechazo. Pero muchas gracias por acompañarnos, César. Muchas gracias a ti, Araceli, fue un gusto. Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. En los últimos días el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido una orden de arresto en contra de Edmundo González, el presidente electo de Venezuela. Hay que recordar que Edmundo González ganó con más del 70% de los votos la elección pasada del 28 de julio y se le imputan una serie de cargos como usurpación de funciones, como sabotaje, fomentar la desobediencia. Y creo que vale la pena solo agarrar a uno de esos temas porque es el que Edmundo González ha respondido, ¿no? Él se le imputa haber usurpado las funciones del Consejo Nacional Electoral y él mismo ha dicho que él no estaba a cargo de poner las actas en la plataforma que la oposición generó, cosa que, dicho sea de paso, el Consejo Nacional Electoral todavía no hace, así que para ellos todavía no hay formalmente resultados oficiales, a pesar de que han proclamado a Nicolás Maduro como presidente. Entonces vamos a analizar qué es lo que viene pasando en Venezuela y qué consecuencias podría tener esa orden de arresto. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Washington, D.C., el analista de la firma Politics, César Báez. Bienvenido, César. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar preguntándote cuál es la situación de Edmundo González en estos momentos luego de que se emitiera la orden de arresto. Sí, bueno, desde las elecciones del 28 de julio, Edmundo González ha tenido que pasar a un momento de resguardo, entendiendo que el chavismo ha entrado a una etapa de represión que nunca antes habíamos visto, calificada por organizaciones de derechos humanos como la peor en Latinoamérica desde Augusto Pinochet en Chile, y de acuerdo a organizaciones de derechos humanos dentro de Venezuela, uno de los peores momentos de violaciones de derechos humanos en toda la historia republicana de nuestro país. Entonces, en ese contexto, y entendiendo primero que el Consejo Nacional Electoral se niega a cumplir con su responsabilidad de publicar los resultados por mesa electoral, por estado, desglosados para pues, que todas las personas lo vean, cuestión que siempre ha hecho, incluso dentro de los años del chavismo ha realizado. Pero se niega a hacerlo y a partir de esta página vemos que la oposición ha logrado tener acceso a esas actas que demuestran que el número anunciado por el gobierno no tiene nada que ver con el número que se recoge en las actas electorales. Ahora Edmundo está en un proceso complicado porque por una parte se enfrenta a una justicia pues totalmente parcializada, donde este proceso no es necesariamente un proceso judicial al que él va con derecho a defensa, sino que ya va precalificado, tratado como criminal por parte de Maduro, por parte de las más altas esferas del chavismo, y sin duda alguna pues el resguardo es lo más prudente, primero porque no cometió delito alguno. De hecho, en el año 2013 el Partido Socialista Unido de Venezuela, después de una elección, publicó todas las actas a las que tuvo acceso a través de sus testigos en un sitio web idéntico al que tiene la oposición hoy en día. Y en aquel momento no hubo imputados, no hubo procedimientos, ni hubo acusaciones de usurpación de funciones. Lo que pasa es que en este momento el chavismo se niega a aceptar un resultado adverso a ellos y por eso necesitan criminalizar a la oposición. Y, digamos, se esperaba que algo así ocurra porque antes de eso lo que estaba ocurriendo era que se estaban arrestando, digamos, a mandos medios del Comando Venezuela y en algún momento se esperaba de repente que haya una orden de arresto contra Edmundo González o María Corina, digamos. ¿Esto está en los planes de la oposición? Sí, yo creo que, bueno, como le dice la propia María Corina, todo el que se involucra en esta lucha por la libertad entiende que es una responsabilidad y que conlleva riesgos. Y la represión del chavismo se ha caracterizado, por lo menos en las últimas semanas, en ir absolutamente contra todo el mundo. Ese es el mensaje que ellos quieren mandar. No nos importa que seas un presidente electo, no nos importa que seas un estudiante universitario en un chat de WhatsApp. Si tú eres de un disidente, nosotros vamos a ir contra ti. Lo que buscan es desarticular por completo, primero, la expectativa de cambio de los venezolanos, que poco a poco sientan que el fraude se impone por la vía de la fuerza y que no hay manera de responder frente a eso. Y además de ello, quieren desarticular al equipo de campaña, al equipo del liderazgo opositor, para que no hayan acciones concretas que la población venezolana pueda seguir. Entonces, por supuesto que está dentro de lo esperable y entendiendo que el chavismo se enfrenta ante una amenaza existencial para sí mismo, ante un movimiento por la libertad que ha consensuado a todos los venezolanos sin importar ideologías ni partidos. Por supuesto que la represión pues, va a ser consecuente con esa idea. ¿Y cómo interpretas que se hayan atrevido por fin a emitir la orden de arresto en contra del presidente electo de Venezuela? Digamos, ¿tú crees que ese es un momento de desesperación o crees que ya también se están preparando, por ejemplo, para emitir una orden de arresto en contra de María Corina, por ejemplo? Si las demostraciones de fuerza del chavismo obedecen a un temor, que no significa un miedo inmediato, pero es un temor que de alguna manera busca desarticular escenarios en los que la oposición moviliza, articula y presiona, de alguna manera aumentando el costo de permanencia para el chavismo, y lo que ellos buscan con todo esto es precisamente desarticular esos intentos. Yo creo que
En concreto, el chavismo lo que está intentando es no necesariamente encarcelar a Edmundo González, sino más bien lograr o forzar un exilio, lograr que por precaución, por resguardo a su vida o de su integridad, él decida salir del país. Y de alguna manera es la carta que, por ejemplo, el chavismo jugó contra Juan Guaidó. Intentar que esta persona que está en el terreno dentro de Venezuela, a ojos de los venezolanos, a ojos de la prensa y a ojos de las instituciones políticas dentro del país, se vea como que no tiene ningún tipo de fuerza. Nosotros los venezolanos nos referimos a eso como que dejar que se quemen, es decir, simplemente dejar que ellos actúen y que sin lograr el resultado final que se plantean, la población deje de confiar en estos actores políticos pues para canalizar sus intereses. Entonces, en principio pareciera que no necesariamente buscan meterlo preso, sino más bien disminuir su capacidad de acción dentro de Venezuela. Y justamente uno de los temas claves que hemos hablado en este programa, hemos hablado de dos cosas. Primero, el rol que juega Cuba en todo esto y cómo pasa también un poco por encontrar una solución al tema de Cuba, la posible salida de la crisis que se vive en Venezuela. Y por otro lado, un detalle que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Que es que así como la oposición se preparó para este proceso electoral, en cierta medida el gobierno de Nicolás Maduro también se ha preparado porque ha puesto el cambio de mando en enero del próximo año. Entonces, incluso si las cosas hubieran ido medianamente bien, se ha comprado unos 6 meses para poder avanzar con su, digamos, con su estrategia, y también eso implica que la estrategia de la oposición en muchos casos va a tener que ser un poco una guerra de baja intensidad hasta que se encuentre el momento clave. ¿Cómo interpretas tú que pueden pasar en los siguientes meses con miras a esa fecha que podría haber un posible cambio de mando? Sí, por una parte el rol de Cuba es importantísimo porque el chavismo sabe que incluso en los centros electorales donde se concentraba una mayoría de votos por parte de oficiales de la Fuerza Armada, de militares, funcionarios públicos, ellos perdieron. Y ellos saben que incluso dentro de la Fuerza Armada hay un descontento enorme. El rol de Cuba en todo esto se centra sobre todo en la contrainteligencia militar, en reconocer cuáles son los perfiles que dudan de la capacidad de Nicolás Maduro para gobernar, que se quejan de la realidad del país, que entienden que un cambio es necesario, y localizar esos perfiles y someterlos a los tratos más crueles y torturas que uno se puede imaginar, como ya la Organización de Naciones Unidas lo ha documentado, igual que la OEA y demás. Por otro lado, sí, hay que entender que el 28 de julio, la elección presidencial, fue la culminación de una etapa electoral que la oposición venezolana venía construyendo desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, pues para la expectativa de muchas personas, el 28 no significó un cambio inmediato, pero abre una nueva etapa que no es electoral, que no implica los mismos recursos ni las mismas herramientas, sino que es una etapa más política, que implica gobiernos, que implica negociación, que implica sentarse con el propio chavismo, sentarse con actores dentro del poder, como ya ha venido pasando, para de alguna manera lograr un quiebre definitivo dentro del chavismo. Durante todos estos meses han habido pequeños quiebres dentro de la coalición de poder, han habido reportes de más de un centenar de militares activos que han sido apresados, de fiscales del Ministerio Público que se rehúsan a seguir órdenes para procesar a protestantes pacíficos como si fuesen terroristas, y poco a poco vemos más rupturas dentro de la coalición, más quiebres, pero no ocurre un quiebre definitivo. Y esta nueva etapa, que de alguna manera tiene su fijación en el 10 de enero del 2025, porque constitucionalmente, incluso si el chavismo hubiese reconocido que Edmundo González ganó la elección, es el 10 de enero del próximo año cuando él debería asumir formalmente como presidente. Entonces, de no haberse logrado un quiebre definitivo el 28 o el 29 de julio, a lo que la oposición le apunta es a lograr un quiebre definitivo en torno al 10 de enero. Correcto, y eso es lo que vamos a estar esperando a ver qué ocurre en los próximos meses y cómo se va moviendo las cosas en Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos, César. No, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos con las conclusiones del programa. En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que ha venido ocurriendo en Honduras, cuando ha estallado un caso de corrupción que involucra a la familia presidencial y el narcotráfico, un caso muy fuerte. Como hemos podido escuchar, lo que preocupa es que Honduras parecería estar en camino a ser un narcoestado, si no lo es ya, y además tiene vínculos bastante fuertes con dictaduras como la de Venezuela, y está generando también ciertas políticas para alejarse de los Estados Unidos. Lo que eso significa es que Honduras se está alineando con el bloque de izquierda de la región, y eso es algo que tenemos que evaluar. Al mismo tiempo, también, como hemos escuchado, hay partidos de derecha que están reviviendo en Honduras debido a esta situación.
Por otro lado, también está la situación en Brasil con la plataforma X, que ha sido suspendida temporalmente, ¿no? El Poder Judicial de Brasil lo que alega es que la empresa no quiso cancelar algunas cuentas que estarían generando desinformación, pero digamos, esa no es un argumento suficiente para, digamos, prohibir temporalmente, aunque sea temporalmente, una plataforma con tantos usuarios a nivel nacional, con lo cual podría estar hablando incluso de una violación a la libertad de expresión de las personas. Por otro lado, también tenemos la situación en Alemania, donde hubieron elecciones en algunas regiones de ese país, y lo que está apuntando a esos resultados es un resurgimiento también de la derecha en Alemania, debido a ciertos temas claves que vemos repetirse una y otra vez, no solo en Alemania, sino en Francia, sino en España: el tema de la migración, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la economía, especialmente vinculada a la agricultura y a la soberanía de los países. Es algo que está generando que la derecha resurja en varios de esos países europeos. Esto ha pasado en Alemania, en el cual uno de los partidos de derecha ha logrado más del 20% de los votos en las últimas elecciones, lo cual genera, digamos, un ritmo de crecimiento importante para estos movimientos. Y por último, la situación en Venezuela, en la cual había un arresto, digamos, la orden de arresto en contra de Edmundo González en los últimos días, que no tendría necesariamente el objetivo, como hemos escuchado, de arrestarlo, sino de generar que Edmundo González ya no pueda ser parte activa de la oposición y, digamos, ir fracturando de a pocos esta mesa de unidad que ha logrado mantenerse junta a lo largo de estas últimas semanas, lo cual podría ser un golpe bastante importante para lo que viene ocurriendo en la oposición. Hay que recordar que el cambio de mando todavía sería en enero, así que hay bastante tiempo para que la oposición pueda avanzar con su estrategia y de repente generar algún tipo de cambio en Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos.